Hola, he diseñado esta pieza con los sólidos pitagóricos, algunos de ellos, que la quiero imprimir en una impresora 3D y la verdad es que creo que me ha quedado muy bonita. Con este programa se puede reproducir muy bien, pero lo cierto es que aunque aquí esta imagen nos la pinta con estas sombras y estos colores y estos degradados, el ordenador no lo representa así internamente. La forma en que el ordenador se representa internamente esta figura es de esta manera. Aquí lo tenéis. ¿Lo veis? Divide toda la superficie ¿en qué? En triángulos. Y de esta manera lo puede manejar mucho más fácilmente. ¿Por qué en triángulos? Pues porque posiblemente el triángulo es la figura más pequeña y más versátil con la que podemos construir cualquier otro tipo de superficie. Si nosotros somos capaces de polígono de calcular y controlar todas las magnitudes asociadas a un triángulo, seremos capaces de manejar ya cualquier superficie poligonal, puesto que todas las superficies poligonales las podemos dividir en triángulos. Por eso, hoy nos vamos a dedicar a estudiar triángulos. Para ello, vamos a ir viendo diferentes casos de triángulos en los cuales nos especifican un conjunto de datos y tenemos que resolver todos los demás. Vamos a empezar con este primero. En este caso, de este triángulo vamos a conocer dos lados, el lado A y el lado C, y un ángulo, el ángulo beta que está entre medio de A y C. Y tenemos que calcular alfa, gamma y beta. No es un triángulo rectángulo, los triángulos rectángulos ya los hemos estudiado, sino que este es un triángulo oblicuo-ángulo. Es más general. ¿Cómo lo vamos a estudiar? La técnica que vamos a emplear es muy matemática, con mucho sabor matemático. Es algo que hacen mucho los matemáticos. Si ellos ya han resuelto un problema y quieren afrontar un problema más complejo, dicen, bueno, voy a tratar de reducir este problema más complejo a problemas que yo ya sé resolver. Así que, como ya sabemos resolver triángulos rectángulos, vamos a tratar de reducir este triángulo que es más general a triángulos rectángulos que ya lo sabemos resolver. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil, trazando una altura. Lo primero que vamos a hacer para estudiar este triángulo es trazar una altura. En el momento en que hemos trazado esta altura, que normalmente se suele llamar h, pero le he llamado p para evitar confundirla con una hipotenusa, una vez que hemos trazado esta altura, este segmento A se me ha dividido en dos trozos desconocidos, no sé cuánto valen, que los voy a llamar A1 y A2. Así que ahora nos vamos a dedicar a estudiar este triángulo rectángulo por un lado y después este otro triángulo rectángulo por el otro lado. Recordar que nuestro objetivo es calcular alfa, gamma y b. Bueno, ¿por dónde empezamos? Pues vamos a empezar por este primer triángulo que tiene más verde, que tenemos más datos sobre él. Y lo primero que vamos a hacer pues es calcular P y A1 para resolver el triángulo, este triángulo. Para calcular P, pues es muy fácil. Por ejemplo, puesto que conozco beta y conozco la hipotenusa, el seno de beta es P, el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Bueno, y aquí en este azul más clarito he puesto las cuentas intermedias. Beta lo conozco, es 45, por tanto el seno de beta raíz 2 partido por 2, y de aquí obtengo que el valor de P es 6,36 unidades. Para calcular A1, pues utilizo el coseno. El coseno de beta es A1 partido por la hipotenusa, cateto adyacente partido por la hipotenusa, y a partir de aquí obtengo que A1 es igual a 6,36. Los dos ángulos, los dos lados P y A1 son iguales, y esto está asociado a que es un triángulo rectángulo cuyo ángulo, este ángulo beta, tiene 45 grados. Bueno, ya tenemos este triángulo. Ahora tengo que saltar al otro triángulo, y voy a saltar conectando A1 con A2 a través de A, que es conocido. A, que es 10,3, es igual a A1 más A2, pero A1 ya lo he calculado, por tanto obtengo el valor de A2. Todavía no he obtenido ninguno de los resultados finales, pero ya lo tengo todo preparado, porque realmente ya conozco datos suficientes de este triángulo para ahora calcular gamma y para calcular b. Fijaros que en este triángulo yo ya conozco el valor de P y el valor de A2. Así que B, por ejemplo, lo puedo calcular muy fácilmente por el teorema de Pitágoras. B al cuadrado, hipotenusa al cuadrado, es igual a P al cuadrado más A2 al cuadrado. Tanto P como A2 las conozco, P y A2, por tanto obtengo el valor de B.
Una vez que tengo el valor de b, ya tengo este lado, este lado, este lado, y utilizando cualquier razón trigonométrica puedo calcular el ángulo gamma. Yo he utilizado la tangente. Tangente de gamma es igual a p partido por a2. La tangente de gamma es lo que estoy tratando de buscar, pero p y a2 es conocido. Por tanto, la tangente de gamma es 1,73 y ahora le preguntaríamos a la calculadora, ¿cuál es el ángulo cuya tangente es 1,73? ¿Cuál es el arco tangente de 1,73? Y me va a decir 60 grados. Bueno, ya queda el... Vamos a colocar aquí b, que ya lo conocemos, colocamos aquí gamma, que ya lo conocemos, y nos queda únicamente alfa. Pero este es el paso más fácil, porque conocemos beta, conocemos gamma, pues sabiendo que en un triángulo los tres ángulos suman 180 grados, podemos obtener fácilmente el ángulo alfa. Fijaros que en este triángulo, como en todos los que vamos a hacer, el truco o el punto de partida pasa por dibujar una altura que me divide el triángulo en dos triángulos rectángulos y a partir de ahí empezar a estudiar. Y la verdad es que parece que en este triángulo lo más directo es dibujar esta altura, pero no es la única elección. Aunque el triángulo esté orientado de una manera u otra, podríamos elegir para estudiar este triángulo otra altura cualquiera, que es lo que he hecho. Vamos a ver, en este triángulo, que es el mismo de antes, también conozco dos lados y un ángulo, pero ahora la altura que he elegido es esta. La he puesto en otro color para no confundirla con la anterior, y el lado que me ha dividido es C1, es C, que me lo ha dividido en C1 y en C2. A partir de aquí, la resolución es completamente idéntica o muy parecida, sigue más o menos los mismos pasos que lo que he hecho antes. A veces es posible que ya he utilizado en vez de unas razones trigonométricas otras, pero la sistemática es completamente la misma. Así que no la voy a explicar detalladamente, os dejo aquí todos los pasos que he seguido, podéis parar el vídeo y estudiar, y veréis que esencialmente he hecho exactamente lo mismo. Primero resuelto este triángulo, después he saltado, una vez que conocía C1, a C2, y ya he terminado de resolver este otro triángulo. Bueno, vamos a resolver ahora un triángulo de este tipo. En este caso lo que conocemos es el ángulo gamma, el ángulo alfa y el lado B. Y necesitamos conocer el lado A, el lado C y el ángulo beta. La estrategia que vamos a emplear es, igual que antes, trazar una altura. Trazamos una altura y automáticamente el lado B se me ha dividido en dos partes, B1 y B2. El primer paso es muy sencillo. Conocemos gamma, conocemos alfa, calcular beta es muy fácil. Sabemos que alfa más beta más gamma tiene que ser 180, luego automáticamente beta, ya lo podemos poner aquí, sabemos que es 95 grados. Lo que viene ahora, pues se va a complicar un poco, pero la verdad es que no mucho. Necesito calcular b1 y necesito calcular b2. Pero para poder resolverlo voy a tener que establecer un sistema de ecuaciones. Vais a verlo. Para determinar b1 necesitaría p, pero p no lo conozco. Necesitaría p porque conozco gamma, pero necesitaría p, pero p no lo conozco. Lo más que puedo poner es que la tangente de gamma, fijaros que gamma es conocido, 50 grados, por lo tanto conozco la tangente de gamma. La tangente de gamma es p partido por b1. Así que de aquí puedo despejar y escribir p, la altura, que no sé cuánto es b1, que no sé cuánto es, por tangente de gamma, que sí que lo conozco. Para este otro triángulo, exactamente lo mismo. La tangente de alfa es p partido por b2. P no lo conozco, b2 tampoco, pero la tangente de alfa sí. Alfa es 35, por tanto conozco su tangente. Así que p es igual a b2 por la tangente de 35. E igualando esta expresión y esta expresión, tengo esta ecuación. 119b1, que es la tangente de 50, es igual a 0,7, tangente de 35, por b2. Una ecuación. ¿De dónde saco la otra ecuación? Bueno, pues del hecho de que b es igual a b1 más b2. Lo coloco aquí y tengo ya un sistema de dos ecuaciones que me va a permitir determinar cuánto valen b1 y b2. Lo resuelvo, es muy sencillo, y ya obtengo b1 y b2. Ahora ya en cada uno de estos triángulos conozco b1 y b2
y necesito obtener A y C. Pero lo conozco, así que voy a emplear una relación trigonométrica adecuada para gamma y para alfa. ¿Y qué relación va a ser? Pues el coseno. Coseno de gamma es B sub 1, que ahora lo conozco, partido por A. Por tanto, gamma lo conozco su coseno, puedo obtener el valor de A. Coseno de alfa es B sub 2, partido por C. B sub 2 lo conozco, por lo tanto de aquí puedo determinar cuánto vale C. Y con esto tengo resuelto mi triángulo. Bueno, vosotros os podríais estar preguntando ahora, ¿y no habría alguna manera de evitar el sistema de ecuaciones? Hombre, sí que se puede, pero lo cierto es que tampoco es muy complicado el sistema de ecuaciones y quizás es el método más sencillo. Pero sí, habría una manera, aunque nos va a obligar a razonar en vez de con partes de lados, que quizás son más intuitivas, con partes de ángulos. Vamos a verlo. Voy a plantear un triángulo parecido al anterior, este triángulo, y también voy a empezar dividiéndolo en dos a través de una altura. En este caso, esta altura. Pero ahora, en vez de pensar en que el lado C lo he partido en C1 más C2, voy a pensar que el ángulo gamma lo he partido en gamma 1 y en gamma 2. Con esta idea en la cabeza veréis que puedo ir resolviendo el triángulo paso a paso sin necesidad de afrontar o de resolver un sistema de ecuaciones. No lo voy a explicar detalladamente, pero sí que os voy a poner la resolución para el que esté interesado que lo estudie. Bueno, pues finalmente he impreso la pieza, esta especie de hélice pitagórica, con los sólidos pitagóricos, con algunos de ellos, y la verdad es que yo creo que me ha quedado bastante chula. La he montado sobre un mecanismo de reloj en fin, de un reloj que se nos rompió, y la verdad es que me ha quedado una especie de segundero o hélice pitagórica que está muy bien, y todo gracias a los triángulos.